Necesitamos el fuego de su Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando preparaba el mensaje, el Señor me llevaba a Juan el Bautista, un hombre de fuego, un hombre que tenía el manto de Elías. Dice que estaba su papá, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, un sacerdote que entró al templo. Y el Señor me desordenó todo. Yo estoy hablando, pero usted sabe dónde está, después lo busca, y si no, después le digo la referencia. Pero Zacarías entra, en Lucas está esto. Zacarías, el sacerdote, entra para ofrecer el incienso y el pueblo estaba afuera porque todavía no se le era permitido al pueblo ingresar. Pero bendito sea Jesús que rompió y que rajó el templo y que todos ahora tenemos acceso a su presencia. Y Zacarías entró y comenzó a orar. Y vino el ángel Gabriel y le dijo: Zacarías, tu oración ha sido oída. Porque sabe una cosa, Dios escucha nuestras oraciones. Él sabe de nuestros deseos. Y dice que este hombre estaba casado con Elizabeth y ellos tenían ya edad avanzada. Y era imposible a ojos humanos poder tener hijos. Pero el ángel le dijo: tu oración ha sido oída. Y Elizabeth, tu mujer, tendrá un hijo. Será su nombre Juan. Será grande. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Irá con el poder y el espíritu de Elías. Y el poder es el fuego. El fuego que necesitamos, la pasión que necesitamos para estar en conexión con Dios, para estar en su presencia. Pero cuando estamos en su presencia, el Señor imparte en nuestras vidas compasión por el otro. Por eso necesitamos el fuego y necesitamos al Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y así nació Juan el Bautista. Y cuando fue grande y llegó el tiempo y vino palabra de Dios a Juan el Bautista, porque era ya el tiempo de declarar y de proclamar que Jesús venía. Y él preparó el camino. Y él dijo, y todos los que estaban ahí cerca del Jordán, dice que las multitudes se agolpaban y decían: ¿quién es este hombre que porta tanto fuego? ¿Quién es este hombre que cuando habla arde mi corazón y hace que lo que está mal yo lo abandone? Porque dice que era tal la convicción que había en la gente, que la gente decía: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y Juan le decía: arrepiéntanse. Y miren, y la gente decía: ¿será que Juan el Bautista es el Cristo? Y mire lo que dice él, Lucas 3:15, que el pueblo estaba en expectativa. ¿Cómo hemos venido en este día? ¿Tenemos expectativas? El Señor está en este lugar. Y dice que el pueblo estaba expectante y se preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno poderoso, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dice: el Espíritu Santo y fuego.
necesitamos al Espíritu Santo y al fuego. El Espíritu Santo está unido, está ligado al fuego. ¿Y qué es el fuego? Todo lo que se nos decía hoy en el altar. El fuego que nos purifica. El fuego que nos hace apartar de lo que a Dios le desagrada. Pero también el fuego es el que aviva. Es el que nos hace apasionar por la presencia de Dios. Y ya sabemos lo que es el Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es el que redarguye. Él es el que convence de justicia, de juicio. Él es el que nos conduce al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El que nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Toma de Dios, toma de Jesús y toma de sí mismo y nos lo da a conocer a nosotros sus hijos. Y sabe que toma de la redención, toma del perdón, toma de la vida misma de Cristo y nos es impartida esa vida. El Espíritu Santo es el que nos capacita. El Espíritu Santo es el que está con nosotros todos los días. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a realizar esas tareas que Dios nos encomienda. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, entonces podemos resistir a todo lo que se levanta en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras familias, en contra de la iglesia, en contra de nuestra ciudad y de nuestra nación. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y es ahí donde Él resistió. Y cuando Él salió victorioso, sabe que Él salió lleno del Espíritu Santo y fuego. Y así comenzó su ministerio. Cuán importante es el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús de los muertos, el que tiene poder para resucitar. Yo no sé si hay algo que tiene que ser resucitado en tu vida. Yo sé que tiene que ser resucitado en mí. Pero ahí está el Espíritu Santo, que tiene el poder de la resurrección. Y muchas otras cosas más hace el Espíritu Santo, que es la misma persona, la tercera persona de la Trinidad. Pero el Señor me llevaba a analizar el fuego, como desde hoy al principio se nos ministraba. Y Juan el Bautista portaba ese fuego, el fuego que tenía Elías, un hombre de fuego. El fuego representa la pureza, la santidad. El fuego representa la pasión. En Santiago se describe y describe en Elías como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró fervientemente. Él estaba bajo la presencia de Dios y él estaba apasionado por su presencia. Y esa oración apasionada hizo que los cielos se cerraran por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar de manera apasionada y los cielos dieron lluvia y los cielos se abrieron. Cuán importante es portar el fuego de Dios en nuestras vidas. El fuego provocó, Elías provocó que el fuego de Dios descendiera en el altar. Y Dios está
hombres y mujeres que podamos portar su presencia y podamos ser apasionados por Él, fervientes por Él. ¿Dónde están los Elías de Dios en este tiempo? ¿Encontrará en cada uno de nosotros? Pero para que haya fuego, como decía al principio, es necesario un altar y es necesario sacrificio. Y Silvina decía hoy en la apertura, estamos dispuestos a darlo todo por causa de su presencia. Qué pregunta, ¿no? Qué reflexión tendríamos que hacer cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a darle a Dios lo mejor, lo primero? Mi vida es un altar. El sacrificio es lo que le doy a Dios. Jesús estaba en el templo y miraba cómo ofrendaban a Dios. Y había unos ricos, unos poderosos que le daban la sobra. Pero Jesús vio una viuda que no tenía nada, monedas solamente. Y ella lo dio todo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Esta mujer dio más que todos estos, porque dio todo lo que tenía. Estamos dispuestos nosotros a dar lo mejor de nuestras vidas. Qué desafío que nos está dando Dios en estos tiempos. Pero también había un pueblo que estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años. Y llegó un tiempo, el tiempo del cumplimiento. Y si usted me acompaña en Esdras, capítulo 1, el pueblo había sido llevado al cautiverio durante 70 años en Babilonia. Jeremías había profetizado sobre esto, pero había llegado el tiempo de la libertad para el pueblo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Despertó el espíritu de un rey. ¿Y por qué no creer que Dios puede despertar el espíritu de los gobernantes de nuestra tierra para que hagan la voluntad de Dios, para que vengan tiempos de refrigerio para nuestra tierra? ¿Por qué no creer? Lo hizo con Ciro, un rey de Persia. Dice Esdras capítulo 1, del 1 al 7, del 1 al 5, perdón. Y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y así Ciro fue un instrumento de Dios para enviar al pueblo, a la nación, para que vuelvan a Jerusalén. Y vuelven por mano de Zorobabel, pero sabe, había una orden. Dios le había dicho que tenían que edificar el altar y el templo. Y así sucedió. Dice que
el pueblo, dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y despertó el espíritu del pueblo. Y así retornaron a Jerusalén. Dice que aproximadamente unas 50.000 personas volvieron a la tierra. Y dice que cuando llegaron y se establecieron, comenzaron a edificar el altar. Dice en Esdras capítulo 3, que restauraron, dice el título, restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Dice el verso 8 del mismo capítulo: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadá, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y el verso 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban y alababan y daban gracias a Jehová y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Así el pueblo volvió y comenzó a edificar el altar a Dios, y comenzaron los sacrificios, y el fuego estaba encendido. Los levitas estaban apasionados, adoraban, cantaban, decían: porque bueno es Dios, porque para siempre es su misericordia, porque se acordó Dios de nosotros, porque nos sacó de la cautividad, porque volvimos a la tierra. Alababan. Los sacerdotes se vestían de sus ropas y sonaban sus trompetas. Había fiesta, había celebración. El pueblo se había juntado como un solo hombre. Estaban unánimes, estaban juntos, estaban encendidos, estaban apasionados, estaban llenos de su presencia. Y a Dios le agradaba. El pueblo estaba feliz. Y se escuchaba de lejos. Y sabe una cosa, se levantó el enemigo porque escuchó que el pueblo edificaba.
Y empezó a hacer tramas el enemigo malo. Y quiso, los samaritanos, el pueblo que estaba alrededor, vinieron y quisieron hacer alianzas. Queremos edificar con ustedes. Pero ¿sabe qué dijo Zorobabel? No, nosotros vamos a edificar solos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quería que el pueblo haga alianzas. El pueblo samaritano era un pueblo idólatra y Dios no quería mezclas. No quería. Entonces Zorobabel le dice, no, nosotros vamos a edificar el altar y la casa de nuestro Dios. Y entonces, como no pudieron, empezaron con falsas acusaciones y empezaron a conspirar y empezaron a intimidar al pueblo para que se detuviese la obra. El objetivo era desenfocarlos, que el fuego se apagara, porque el pueblo estaba ardiendo, el pueblo estaba apasionado. ¿Y sabe qué? El enemigo lo logró. El pueblo ya dejó de adorar, ya dejó de ofrecer sacrificios. El fuego se había apagado. Los albañiles habían dejado de construir y se detuvo la obra durante 18 años. ¿Cuántas veces nosotros pasamos esa situación como el pueblo? Dios nos saca de la cautividad. Dios nos hace libres y comenzamos a congregarnos. Y comenzamos a servir a Dios. Y estamos apasionados por su presencia. Y no faltamos a ninguna reunión porque anhelamos estar con Él. Y lo buscamos en nuestras casas. Y ardemos. Y estamos apasionados. Pero viene después el enemigo a susurrarnos. Y a desanimarnos. Y a veces escuchamos voces que nos quieren apagar el fuego y nos detenemos. ¿Sabe? A mí me pasó eso. Pero bendito sea Dios, el Dios de misericordias, el Dios que envía profetas. ¿Sabe? Dios despertó el espíritu. Dios envió 2 profetas, Ageo y Zacarías, para reanimar al pueblo, para decirle, vamos, tenemos que edificar, vamos, el fuego tiene que estar encendido, vamos. Y si usted después lee Ageo y Zacarías, dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu del sacerdocio, y despertó el espíritu del resto del pueblo. Y comenzaron a activarse otra vez. Bendito sea Dios, el Dios de misericordias, el Dios de nuevas oportunidades. Que aunque nos apaguemos, Él dice, vamos, encendete. Estos son los tiempos de Elías. Estos son los tiempos de David. Vamos, es tiempo de reparar el altar. Es tiempo de que el fuego esté encendido. Dios está buscando los Elías. Dios está buscando los David. Y comenzaron a animarse. Y mire lo que pasó. Dice Esdras, capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos.
Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar otra vez la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban, porque lo animaron, pero también lo ayudaban en la obra. Animémonos, hermanos, unos a otros y avivémonos. Dios nos quiere ardientes, Dios nos quiere apasionados. El fuego se volvió a encender. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y cuando comenzaron la obra, otra vez los enemigos quisieron intimidar. Pero ¿saben una cosa? Hubo una orden de un rey y dijo: déjenlo edificar y ya no haya más impedimento. Y el pueblo se animó otra vez y comenzó a edificar. Bendito Dios. Y mire lo que dice en Esdras 6, verso 14. Dice: los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Y en 17 dice: y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y cuántas cosas. Todo lo hacían y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén. Se volvió a reactivar la obra y la obra fue terminada. Se volvieron a encender y Dios quiere una iglesia encendida. Dios quiere una iglesia que arda en su presencia. Dios quiere una iglesia apasionada, llena del Espíritu Santo, pero con pasión, con fervor. Démosle a nuestro Dios lo mejor de nuestra vida, nuestra mejor adoración.